Hoy Viernes Santo conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que nos refiriéramos y analizáramos un poco cómo fue el proceso al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo, que culminó con su condena a muerte. Y vamos a mirar puntualmente las irregularidades que hubo a lo largo de este proceso. Empecemos por situarnos en el contexto histórico en el que los hechos ocurren, y específicamente hablamos del año 8 a.C., en el cual ya al estar Judea anexa al Imperio Romano, pierden los israelitas el derecho conocido como el jus gladis, o el derecho que se tenía para condenar a muerte a un procesado. No podían las autoridades de Israel hacer esta condena a muerte, sino que era el Imperio Romano, las autoridades del imperio, que deberían proferir una eventual condena a muerte. Y esto nos va a permitir entonces ir al otro punto que nos da el contexto del juicio al cual fue sometido el Señor, y me refiero a la autoridad que da inicio a este proceso, puntualmente el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por 71 personas, dividido, podríamos decir, en 3 secciones, ¿no? La sección sacerdotal, la sección de los escribas y los doctores de la ley, y la sección de los ancianos del pueblo. En total, 71 personas. Vemos entonces por qué cuando Jesús nombra lo que llamamos la Gran Comisión, que delega a 72 discípulos para que vayan a predicar, a evangelizar, tenemos aquí un número por encima del Sanedrín, como quien dice, para demostrar que las cosas celestiales tienen una primacía respecto de los asuntos temporales. Este Sanedrín en su momento encabeza el sumo sacerdote Caifás. Las escrituras nos van a hablar de Caifás y de Anás, porque Anás era un ex sumo sacerdote que podría ser parte también del Sanedrín. No solamente quienes lo presidían, sino también los expresidentes del Sanedrín hacían parte de este cuerpo colegiado. Por tanto, Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás, al haber sido sumo sacerdote, tenía el derecho a integrar también el Sanedrín. Pues bien, las escrituras nos van a decir que se procede a dar captura al Señor, y esto se hace aliándose el Sanedrín con Judas Iscariotes, el traidor. Judas, sabiendo que era hábito de Jesús retirarse a orar en el huerto de Getsemaní, indica al Sanedrín el lugar para que se mande allí la guardia, que es la que va a proceder con la aprehensión del Señor. Importante en esto de la guardia entender que el cuerpo policial del pueblo de Israel estaba dividido en 2 tipos de agentes, ¿no? Los agentes externos, que eran la guardia romana, y los agentes propios del pueblo de Israel, que era la guardia propia del pueblo. Generalmente la guardia romana estaba conformada por un número aproximado de 600 o 700 soldados que hacían parte de la legión que era enviada para custodiar, sobre todo en estas épocas de fiesta en la que se encontraba el pueblo judío cuando tiene lugar la aprehensión de Jesucristo. Entonces, muy probable que el cuerpo policial formado por estos 2 frentes de la guardia hayan sido quienes hayan apresado a Jesús y lo hayan llevado entonces al interrogatorio con el Sanedrín. Bien, Jesús entonces es aprehendido de noche, llevado ante el Sanedrín precisamente en la noche, y aquí encontramos la primera irregularidad en el procedimiento. Cuando vamos a las normas que regulan el procedimiento penal de los judíos, y me refiero puntualmente a las normas que se encuentran en la Misná, recordemos, y nosotros seguramente hemos escuchado lo que es la Taná judía, es decir, el Antiguo Testamento, como lo llamamos nosotros, que está conformado por los libros de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros, ellos le llaman la Torá, los Ketubim y los Nebim, es decir, los escritos y los profetas. Esos 3 grupos de libros, por sus iniciales, Torá, Ketubim y Nebim, conforman el Tanaj judío. Pero los judíos no se basaban solo en su ley escrita, sino que tenían una ley oral. Aunque esa ley oral la ponen por escrito cerca del siglo II o siglo III después de Cristo, y es lo que se conoce como la Misná. Los comentarios que los rabinos judíos han venido haciendo a la Tanaj, a la ley escrita, y a la Misná, la ley oral, es lo que se conoce como el Talmud. Nos vamos a basar puntualmente en los textos que encontramos en la Misná, que describen el procedimiento que se ha de seguir en las causas criminales en el pueblo de Israel, conforme estaba prescrito al momento en el que el Señor es sometido a su juicio. Pues bien, en el libro 4, numeral 1 de la Misná, se va a decir que el juicio no podría transcurrir de noche.
Y sabemos que lo que hace acá Caifás es convocar al Sanedrín justamente en la noche y transcurre el juicio del Señor con esa irregularidad. La Misná de hecho señalaba que al iniciarse el juicio de día, llegada la noche debería ser suspendido, tal vez por aquello de que el descanso nocturno podría facilitar la reflexión para el día siguiente abordar o continuar con el juicio con una actitud tal vez más sosegada. Inicia este juicio con una pregunta que le hace Caifás a Jesús acerca de la doctrina de Jesús, como para saber qué es lo que enseña y también para saber sobre sus discípulos. Seguramente intrigado por el número de discípulos, cómo los había ido adquiriendo, a través de qué tipo de enseñanzas, etc. Por tanto, vamos a ver a Jesús que responde diciendo que él ha predicado de manera pública, ha enseñado a los ojos de todo y nadie lo ha aprendido, lo pudieron haber aprendido mientras enseñaba. Esta respuesta de Jesús, que se hace con toda vehemencia y que muestra que no hay ningún tipo de servilismo y ningún tipo de actitud que pretenda clamar piedad de quienes le juzgan, contrasta con lo que el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judía prescribe sobre cuál era la actitud de quienes eran sometidos a juicio por parte del Sanedrín, que generalmente era una actitud de quien clamaba piedad, de quien agachaba la cabeza y de quien simplemente se mostraba sumiso ante el poder y la autoridad de los sumos sacerdotes y de todo el Sanedrín. Incluso sabemos que la actitud de Jesús frente al Sanedrín causa que uno de los soldados que sirve al Sanedrín haya abofeteado al Señor. Y esta bofetada que el Señor recibe muestra otra violación al proceso que debía seguirse, porque claramente el proceso establecía que había que indagar las razones verdaderas por las que estaba allí la persona procesada. Y es que la Misná va a decir que los jueces deben tratar al procesado con actitudes que transmitan benevolencia. ¿Qué actitud benevolente puede ser esta bofetada de uno de los soldados al procesado? Lo que muestra claramente es que el proceder se estaba realizando contrario a lo que se prescribía. Ahora, los evangelios nos narran que las autoridades estaban buscando falsos testimonios para tener de qué acusarlo. Y en efecto vamos a ver que llegan algunos testigos y estos declaran: lo hemos oído decir, lo cual también está generando una violación al debido proceso, porque los testimonios debían ser rendidos de manera individual. Recordemos aquel pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento cuando se hace el juicio que se le hace a Susana, cuando dos ancianos llegan a dar su testimonio y se le interroga primero al uno y luego se le interroga al otro y encuentran contradicción entre lo que estos estaban diciendo. Era la razón por la cual los testigos eran y son escuchados de manera individual para poder contrastar sus dichos. En este caso vemos cómo los testigos grupalmente dicen: lo hemos oído decir, lo cual evidencia esta violación de la que estamos hablando. Y es que recordemos que esto de buscar un falso testimonio debía ser algo muy cuidadoso, porque la pena prescrita para quien daba un falso testimonio era la misma pena del delito que se estaba investigando. Entonces, si la pena de Jesús en últimas sería la pena de muerte o la pena de crucifixión, y estos testigos hubiesen sido descubiertos que declaraban de manera falsa, estos testigos entonces, absolviéndose a Jesús, deberían ellos ser condenados a muerte. Por tanto, es muy seguro que estas personas tuvieron que haber recibido, como pasó con Judas, fuertes sumas de dinero para poder arriesgarse a ofrecer estos testimonios falsos en contra de Jesús. Por otra parte, vemos a un Caifás, sumo sacerdote, que está interrogando, que está indagando y que a la vez es el juez, ¿no? Está siendo juez y parte de este proceso. No solo lo interroga y lo acusa, sino que es a la vez quien va a juzgar. Esto hoy por hoy sabemos que no es compatible con una justicia objetiva e imparcial, y por tanto el ente que acusa es diferente de aquel que va luego a juzgar. Y ahí a renglón seguido vemos otra irregularidad cuando Caifás le va a decir a Jesús: te conjuro, ¿no?, a que digas la verdad, te conjuro. El decir Caifás te conjuro es someter al interrogado, al procesado, bajo la gravedad de juramento, y esto es contrario porque ningún sistema obliga al acusado a jurar, porque no está obligado a declarar en su propia contra. Entonces, lo que está haciendo Caifás es violatorio a esta garantía que debía tener el procesado de no ser sometido a juramento. Y justo ante la actitud de Caifás, y cuando el Señor deja ver que efectivamente es el Hijo del Dios vivo, aquí va a decir Caifás cuál es la sentencia, el cargo por el cual es condenado Jesús por la autoridad, por el Sanedrín. Caifás va a decir: no tenemos necesidad de testigos,
es una blasfemia. Es la blasfemia entonces el cargo por el cual el Señor Jesús es condenado por las autoridades judías. La blasfemia, y vamos a ver cómo este cargo de blasfemia va a cambiar luego cuando es llevado ante las autoridades romanas para propiciar la muerte, porque la blasfemia no era una causa para que las autoridades romanas emitiesen una pena de muerte, lo cual va a configurar otra violación, y es que el hecho de haber emitido sentencia el mismo día en que inició el proceso también es una violación del proceso que debía seguirse. En efecto, la Misná prescribía que solamente se podría dictar sentencia contra el procesado el mismo día, siempre y cuando tal sentencia fuese absolutoria. Si la sentencia era condenatoria, era necesario suspender para continuar por lo menos al día siguiente, pero no podía haber sentencia el mismo día de iniciado el proceso, repito, salvo que la sentencia fuese absolutoria, que no era el caso del Señor porque estaba siendo condenado. También la Misná en su libro quinto establece que debe haber deliberaciones, es decir, cada uno de los jueces que conforma el Sanedrín debe ser escuchado, debe entregar su voto y deben haber deliberaciones para tomar finalmente la decisión. Aquí Caifás va a decir que no había necesidad más de testigos y él profiere la condena sin que se hubiesen escuchado a los otros jueces expresar sus opiniones, deliberar sobre el particular y dar el voto si condenaba o absolvía. Esto no pasó en el juicio de Jesús. Bien, estando entonces ya la sentencia ante el Sanedrín, estos van a propiciar o a buscar entonces de que sea condenado a muerte, y para eso lo van a llevar ante la autoridad romana. En este caso, ante el procurador, que era Poncio Pilato. El procurador no residía en Jerusalén, sino en Cesarea la Marítima, pero con ocasión de la fiesta de la Pascua en la que se encontraban, generalmente el procurador hacía viaje desde Cesarea hasta Jerusalén, repito, con ocasión de la fiesta. Por tal razón, es llevado Jesús ante Poncio Pilato. ¿Cuál es la acusación?, pregunta entonces Pilato para saber por qué se lo han llevado, y le dan 3 razones. Una, porque supuestamente subleva al pueblo, ¿no? Es un sedicioso. Segundo, porque prohíbe que se pague impuestos al César. O sea, está atentando contra la autoridad romana y no propiamente contra las normas judías. Y la otra razón es que se proclama rey y mesías, supuestamente, ¿no? Esto también era un atentado porque estaría él desconociendo a la autoridad romana para abrogarse él mismo estas calidades que lo que en última están diciendo es que quería desmontar junto a los suyos el poder y la autoridad de Roma. Son estos entonces los cargos que las autoridades falsamente presentan respecto de Jesús ante Poncio Pilato. Cuando Pilato escucha estas acusaciones, pues opta por un camino muy sencillo. Si este personaje que me están presentando se proclama rey, entonces quiere derrocar es al rey, en este caso a Herodes, y es la razón por la cual Pilato lo remite hasta Herodes para que sea Herodes quien proceda a juzgarlo. Es llevado entonces con la guardia ante Herodes. Recordemos que Jesús ya había hablado de Herodes y lo trataba de zorro, ¿no? Díganle a ese zorro. Por eso cuando Jesús llega ante Herodes no habla, no expresa, no dice una sola palabra. Lo que se sabe ahí es que Herodes manda de vuelta a Pilatos como simplemente diciendo: este personaje que aquí me traen no es más que un loco, no es más que alguien desquiciado, y lo manda así ante Pilato. Cuando llega entonces Jesús ante Pilato, va a venir otra tabla de salvación que pareciera arrojarle Pilato a Jesús, ¿no? Y se trata del indulto o del perdón que se le daba a un preso, no a cualquiera, sino un preso político, un preso que estuviese por sedición, podía ser perdonado en la fiesta de la Pascua. De hecho, las normas lo que prescribían es que si se trataba apenas de un procesado por sedición, estaba en proceso apenas, podría el procurador, en este caso Poncio Pilato, dar este perdón o esta especie de amnistía en la fiesta de la Pascua. Pero si ya había condena, no podía el procurador, sino que tenía que ser el mismo emperador quien procediese a el indulto correspondiente a este preso político. Lo que entonces puede deducirse de acá es que Barrabás se encontraba en proceso apenas, y es la razón por la cual había competencia del procurador Poncio Pilato para poder soltar bien sea a Jesús, que también se encontraba en proceso, o a este Barrabás.
La palabra Barrabás, recordemos que Bar, hijo, en este caso Abá, que quiere decir padre, hijo del padre. Aquí también hay un símil interesante en cómo se elige a este hijo del padre cuando el verdadero hijo del padre, Dios, era Jesucristo el Señor. Entonces Poncio Pilato va a pedirle al pueblo que elija y sabemos entonces que la elección se hace en favor de Barrabás y se pide la crucifixión de Jesús. De hecho, las palabras que Mateo utiliza son: y todo el pueblo judío pidió que lo crucificaran. Sin embargo, frente a las voces del pueblo, vuelve otra actitud aparentemente benevolente de Poncio Pilato, donde va a decir que lo corregirá y luego lo soltará. Corregirlo implicaba someterlo entonces a la flagelación. Recordemos que esta pena de flagelar a una persona implicaba que la persona perdía su dignidad de ser humano, su condición incluso de ser humano, y se trataba simplemente de un cuerpo que iba a ser latigado, que iba a ser maltratado a placer por, en este caso, los soldados, que la mayoría de estos eran o egipcios o sirios, que tenían gran animadversión respecto del pueblo judío y que esperaban esas ocasiones para ensañarse con todas respecto de ese condenado a la flagelación. Por eso seguramente el maltrato contra el Señor Jesús es al punto tal que las Escrituras nos presentan ese cumplimiento de la profecía de que no tenía apariencia de ser humano, ¿no? Que parecía un gusano. Con toda seguridad por la violencia con la que fue sometido a esta pena de flagelación. Incluso sabemos cómo fue sometido allí a la burla, como con la capa de los mismos soldados, esta capa púrpura que le es puesta, la corona de espinas que le es trenzada, es puesta sobre su cabeza, la vara con la cual es golpeado, el cetro que se le entrega en son de burla, y justamente los ademanes que hacen los soldados, ¿no? El jaire en griego, el salve en latín, salve rey de los judíos, y hacían genuflexión, no toda esta burla y violencia feroz con la que se encarnaron estos soldados en contra de nuestro Señor. Y terminada esta flagelación, es llevado nuevamente a Pilato. El pueblo insiste en la crucifixión y Pilato procede a hacer un gesto, ¿no? A lavarse las manos y decir que él no se hace responsable de la muerte de este hombre. Algunos ven en este gesto de lavarse las manos porque probablemente no era alcanzado a escuchar por todos, y tal vez con este signo visible se podía entender lo que estaba queriendo decir Pilatos en ese momento. Otros dicen que el idioma en el cual se llevaba a cabo el proceso era el griego. Recordemos que si bien la lengua oficial del imperio en la parte occidental era el latín, en la parte de oriente era el griego. Y por tal razón, al llevarse este proceso en griego y de pronto no ser entendido por todos los judíos en ese momento, es que Pilatos hace este gesto en el que se lava las manos para decir que él no es responsable de la muerte de este hombre. Sin embargo, vemos cómo responden crudamente los judíos diciendo que ellos y sus hijos se harán cargo y responsables de la muerte de ese hombre. Y así finalmente es como Poncio Pilato profiere la sentencia ibis incrucem, ¿no? Va a la muerte, va a la cruz. Manda hacer la inscripción que se va a poner sobre la cruz, INRI, ¿no? Y Jesús Nazareno, Rey Judaya, Jesús, Rey de los judíos, puesta en latín, puesta en griego y puesta en hebreo. A esa sentencia reclaman los sacerdotes diciendo: no debiste poner Jesús Rey de los judíos, debiste poner dice ser Rey de los judíos, dijo que era Rey de los judíos. A lo que Pilatos le va a responder: lo escrito, escrito está, y es porque ya era la sentencia y no le es dable a un juez revocar su propio fallo. Es llevado entonces, se le pone la cruz a cuesta para que la cargue. La historia, algunos sostienen que no propiamente la cruz, sino uno de las partes de la cruz era llevado por el reo o el condenado hasta el sitio donde iba a ser la crucifixión. Las escrituras nos dicen que los soldados se echan a suerte la ropa de Jesús, su túnica, una túnica de una sola costura, que era la túnica como las que llevaban los sumos sacerdotes, de una sola costura, mostrando que el Señor Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, y que iba a ser no solamente el sacerdote, sino que además iba a ser la víctima
que iba a ser inmolada. Y era en efecto un derecho de los soldados que, así como tenían el derecho al reclamar los botines de guerra, en este caso ellos tenían el derecho a quedarse con los bienes o las pertenencias del condenado. Y es la razón por la que echan a suerte aquello con lo que Jesús contaba, que era en este caso solo esta túnica que seguramente con la flagelación y demás estaba adherida a su cuerpo, y al sacarla y al quitarla, al rasgarla, seguramente más dolor se le infligió por parte de estos soldados al Señor. El Señor entonces es crucificado, como cuenta Juan, el día en el cual y a la hora en la cual se inmolaban los corderos en el templo. Recordemos que el Señor es crucificado con 2 malhechores a sus lados y que al día siguiente era un día solemne, tal vez un sabbat, un día de reposo, un día de descanso. Los cuerpos no podían permanecer después de la víspera exhibidos. Por tal razón se aceleró la muerte de quienes estaban al lado y lado del Señor. Recordemos que la muerte por crucifixión fundamentalmente se genera por asfixia. Es la razón por la cual se acelera esa asfixia, rompiendo las piernas de estos malhechores de tal manera que ya no pueda aspirar y la asfixia se produzca mucho más rápido. Cuando al Señor se le va a proceder también a romper sus huesos, recordemos que la profecía sobre Jesús decía: no le quebrarán ni un solo hueso. Cuando se va a proceder a romper las piernas del Señor, se evidencia que ya estaba muerto, y lo que hace el soldado es tomar la lanza y traspasarle el costado, de ahí que se diga que brotó agua y sangre. La iglesia ha visto en este gesto del agua y la sangre el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del bautismo. De hecho, la iglesia nace del costado abierto del Señor, aunque científicamente se explica que en el costado por donde la lanza le atravesó al Señor se encuentra la glándula pleural, la cual justamente emana de ella un líquido similar al agua, y esa es la razón que algunos dicen que sale o brota de allí este líquido parecido al agua, pero el texto dice claramente: brotó agua y sangre del costado. Por eso allí vemos siempre el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Finalmente entonces el Señor es bajado de la cruz, sepultado, y sabemos que el primer día de la semana, el domingo, resucita glorioso. Pero queríamos en estos minutos simplemente hacer referencia a este proceso irregular del cual fue víctima el Señor, y vemos cómo no solamente sufrió por todas estas violaciones por parte de las autoridades, sino también que fue abandonado por los suyos. La traición de Judas, uno de los 12, la negación de Pedro en 3 ocasiones, como directa y explícitamente Pedro dice: no conozco a ese hombre. Con todo esto, ya para cerrar, lo que quisiéramos es que cuando veamos estos aspectos estrictamente históricos, que tal vez nos sitúan en una posición diciendo: esos romanos que sacrificaron al Señor, esos judíos que instaron la muerte del Señor, nos hace que nos situemos nosotros en el lado de los buenos, ¿no? Si yo estuviese allá, yo no hubiese crucificado al Señor, yo no hubiese sido como Pedro, que lo negó, yo no hubiese sido como Judas, que lo traicionó. Sin embargo, vale la pena que pensemos verdaderamente si, estando nosotros en ese lugar y en ese contexto en el que estaban, hubiésemos sido o no uno de los que también dijera: crucifícalo. Y es muy probable que sí, aunque hoy, viendo las cosas y como pensamos y como ha sido el contexto en el que hemos nacido y hemos sido criados, seguramente ese contexto nos lleva a decir: yo no hubiese dicho crucifícalo. Pero si el contexto histórico en el que estuviésemos nosotros fuese el mismo en el que estuvieron nuestros hermanos judíos, es probable que también hubiésemos sido parte de los que dijeron: crucifícalo. Pero de todas formas, aún hoy, con nuestras acciones, con nuestras omisiones, con nuestros pensamientos, con nuestros egoísmos, con nuestras actitudes en general, ¿cuántas veces no estamos siendo nosotros los que ponemos los clavos en las manos y pies del Señor, los que le traspasamos con la lanza, los que le latigamos al Señor? Que este Viernes Santo entonces, y participando de la celebración de la Pasión del Señor, nos regala el mismo Señor la gracia de valorar sinceramente el sacrificio redentor de Cristo. Dice las Escrituras que tal vez pueda haber alguien que dé la vida por un justo, pero que se haga lo que hizo Cristo, de haber dado la vida por nosotros siendo injusto, y no obstante eso continuamos viviendo en injusticia, nos debe poner a pensar para vivir decididamente nuestra vida y tratar en algo de corresponder al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dios nos bendiga a todos.